Es un gusto volver a encontrarnos. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Cintia Nayeli Callejas Bustos y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. En esta sesión hablaremos sobre ¿cuál es la diferencia? Con eso nos referimos a emplear sinónimos, antónimos y expresiones polisémicas. Muy interesante, profesora. Así podemos comprender lo importante que es ampliar nuestro lenguaje y qué palabras utilizar para transmitir una idea sin repetir las palabras. ¿Están listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado. Jerarquiza las acciones de la autobiografía en un orden cronológico y coherente. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, por lo que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Para iniciar, tomemos como pretexto un fragmento de una biografía, pues nos servirá como un primer ejemplo para continuar con el análisis del uso de sinónimos y antónimos en las autobiografías. ¿Están listas y listos? ¡Listo, profesora! Leamos y pongamos mucha atención en aquellas palabras que desconocemos. Frida Kahlo, 1907-1954. Nació en 1907 y murió en 1954 en Coyoacán, Ciudad de México. Su nombre completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Estudió en el Colegio Alemán y en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. En 1925 sufrió un trágico accidente, cuyas consecuencias padeció hasta su muerte. Durante una larga convalecencia, empezó a pintar su rostro copiándolo de un espejo montado en el dosel de la cama. Primero fue realista y retrató a familiares y amigos. También gustó de pintar flores, pero después, a causa de la intensidad de sus sentimientos y de un cuerpo destrozado, pintó más y más su propia imagen, combinada con expresiones oníricas y en ocasiones brutales. Incluso, parte de su obra se ha asociado a tendencias surrealistas por su carácter introspectivo. ¿Qué palabras desconocen o son difíciles de entender? Pude identificar 5 palabras que me resultan difíciles de entender, pues nunca las he utilizado. Son convalecencia, dosel, oníricas, surrealistas e introspectivo. No te preocupes, es común que en algunos textos tengamos problemas para identificar ciertas palabras, pues al no utilizarlas de manera cotidiana, creemos que son nuevas y de otro mundo. Veamos tu lista de palabras y tratemos de analizarlas para identificar el significado de ellas. La primera palabra es convalecencia. En el fragmento mencionan que tuvo un accidente y que debido a este tuvo una larga convalecencia. Con este pequeño análisis, ¿puedes identificar el significado de la palabra? Creo que sí. Hace tiempo un familiar enfermó gravemente. Después de una semana, una de mis tías dijo que estaba convaleciente y que pronto lo podríamos ver. Pienso que esa palabra significa que está en proceso de recuperación. Muy bien. Según la Real Academia de la Lengua Española, convalecer es recobrar las fuerzas perdidas por una enfermedad. Retomando el fragmento sobre Frida Kahlo, lo que desea transmitir es que ella se recuperaba y que ya tenía tiempo en esta situación. ¡Qué interesante! Veo que es sencillo emplear sinónimos. Ahora sé el significado de esta palabra y puedo emplearla para futuros trabajos o conversaciones con amigos y familiares. Así es. Pero ¿qué te parece si definimos las siguientes palabras?
e identificamos los sinónimos que corresponderían para cada una de ellas. Muy bien, estoy listo y espero que ustedes también. La siguiente palabra es dosel. En el fragmento da a entender que dibujaba por medio de un espejo que estaba instalado en el dosel de su cama. Veamos la definición y busquemos el sinónimo. Dosel, mueble que a cierta altura cubre o resguarda un altar, sitial, lecho, etc., adelantándose en pabellón horizontal y cayendo por detrás a modo de colgadura. Podemos decir que el sinónimo para dosel es colgadura. Puede encontrarse o no en la parte superior de las camas. Puede ser un adorno. Onírico, perteneciente o relativo a los sueños. Menciona que pintaba a su persona con expresiones oníricas, en ocasiones brutales. Utiliza un adjetivo para decir que se dibujaba conforme a lo que soñaba o aspiraba a ser, y en algunos casos esos sueños no eran agradables. Surrealista, irracional o absurdo. Introspección, mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo. En este caso, ambas palabras se relacionan en el párrafo para señalar que Frida pintaba de modo surrealista por su carácter introspectivo. Eso quiere decir que de cierto modo sus pinturas tenían tintes absurdos, pero reflexivos sobre el artista. Como podemos observar en el texto, cada palabra tiene sentido y coherencia. Si cambiáramos las palabras originales por sinónimos, ¿creen que se entendería igual? Es probable que sí, pues no estamos cambiando el significado original, solo la palabra. ¿O no es así, profesora? En efecto. Sin embargo, debemos ser cuidadosos y tomar en cuenta que aunque la palabra tenga el mismo significado, puede no corresponder al sentido de la oración. Por ejemplo, en el fragmento, durante una larga convalecencia, empezó a pintar su rostro, copiándolo de un espejo montado en el dosel de la cama. Si cambiamos la oración con los sinónimos que mencionamos, quedaría de la siguiente manera. Durante una larga recuperación, empezó a pintar su rostro, copiándolo de un espejo montado en la colgadura de la cama. Como pueden notar, en la primera palabra quedó adaptada y se relaciona con la intención original, y en la segunda se modificó en el, por, en la, ya que el género de la palabra colgadura es femenino. Sin embargo, la oración tiene el mismo sentido que la original. Ahora entiendo, debemos respetar el sentido de la oración y adaptarlos al significado original. Así es. Hasta el momento hemos revisado un ejemplo sencillo para identificar las palabras que tienen un mismo significado, que corresponde a sinónimos. Pero, ¿qué te parece si retomamos las definiciones sobre sinónimos, antónimos y expresiones polisémicas con la finalidad de analizar más fragmentos de autobiografías y con ello podamos redactar adecuadamente la nuestra? Me parece perfecto. Vamos a verlo. Como podemos leer, los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos y que pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, empezar, comenzar. Angustia, malestar. Calmar, atenuar. La intención de implementar sinónimos en un texto es evitar la repetición de palabras y ampliar una idea. Los antónimos son palabras que tienen significado opuesto entre sí. Claro, oscuro. Antes, después. Derrumbar, construir. Al igual que los sinónimos, estos deben corresponder a la misma categoría gramatical con la intención de expresar una idea contraria a la original. Por último, revisemos la definición sobre las palabras polisémicas. La palabra polisemia está compuesta por el prefijo poli, que indica muchos, y por sema, que deriva del griego y se refiere a significado. De ahí que la palabra polisemia se emplee para designar a las palabras
que poseen más de un significado. Estas palabras ayudan a transmitir de manera eficaz una idea y facilitan su comprensión. Por ejemplo, en el caso de la palabra banco, tenemos 3 significados. El primero se relaciona al establecimiento donde se maneja dinero. El segundo, al mueble que utilizamos para sentarnos. Y cuando nos referimos a un conjunto de peces. En el caso de carta, el primer concepto se trata sobre un escrito que va dirigido a una persona con la intención de comunicar algo. El segundo se refiere a una tarjeta de un juego de azar. En este ejemplo, también encontramos las cartas de los restaurantes, en las cuales se enlistan los alimentos que puedes consumir en un lugar. ¡Cuánta información y tan interesante! Ahora veo lo importante que es conocer estos conceptos y su definición para poder utilizarlos adecuadamente. Así es, el español es un idioma muy interesante. Para reafirmar lo que analizamos anteriormente, retomemos un fragmento de la autobiografía de Gabriel García Márquez y veamos si podemos cambiar algunas palabras por sinónimos y antónimos en ella. Fragmento 1. Autobiografía de Gabriel García Márquez. No obstante, cuando cumplí 8 años, el abuelo murió y la ceguera se había adueñado de los ojos de mi abuela Mina. Así que me mudé a Sucre con mis padres. Allí cursé algunos años de educación antes de ser enviado a un internado en Barranquilla. En estos años descubrí mi amor por las letras y la comedia, aun cuando era identificado como un chico tímido. ¿Qué palabras podemos utilizar de este fragmento? Puede ser cumplí, murió, adueñado, mudé, tímido. Muy bien. Ahora veamos si podemos insertar sinónimos y antónimos en ellas. En caso de la palabra cumplí, ¿qué sinónimos podríamos colocar? Cumplí cuando entregamos alguna tarea a tiempo y está bien hecha. Entonces el sinónimo puede ser realicé y entonces el antónimo sería aplazar, que es lo contrario, pues no la entregué cuando la solicitaron. Muy bien. Es importante que comprendamos el significado de la palabra y así podremos encontrar su sinónimo y antónimo. Recuerden que en caso de no saber el significado de una palabra, debemos recurrir a nuestro siempre confiable diccionario. En él encontraremos la definición y en algunos casos ejemplos sobre el tema que estamos revisando. Las demás palabras quedarían de la siguiente manera. Ahora ven qué es identificar los sinónimos y antónimos en diferentes palabras. Lo importante es identificar el significado y la función que cumple en la oración. Entonces, si una palabra no corresponde al sentido de la oración, quiere decir que no se usó de manera adecuada. En efecto, es ahí donde entran las palabras polisémicas, pues un concepto puede tener diferentes significados y formas de implementarse en la oración. Por ejemplo, la palabra cumplí en el fragmento refiere a que Gabriel García Márquez llegó a la edad que se menciona en el texto, que es 8 años, pero también la palabra tiene otro significado que es efectuar una acción. Por ello, el ejemplo que mencionaste está bien, pero no correspondería a la idea que retoma el autor en su biografía. Ya veo, entonces no está mal, pero no corresponde. Entonces, ¿qué palabra podría sustituir ese ejemplo en la autobiografía? Buena pregunta. En este caso, tendría que mantenerse el significado para no cambiar la idea original. Ahí radica la importancia de identificar cada concepto y lo que deseamos expresar en cada idea. Resulta complejo, pero no imposible de comprender. Profesora, ¿podemos revisar los demás conceptos e identificar las palabras polisémicas de cada uno? Claro, así quedará un poco más claro y podemos utilizarlo en adelante para redactar nuestra autobiografía. En el caso de la palabra murió,
El sinónimo que se puede usar es falleció, ya que esta palabra no altera el sentido original de la oración. En la palabra adueñado, el sinónimo apropiarse corresponde a la idea original del autor, pero debemos identificar que esta idea retoma una figura retórica al decir que la ceguera, una enfermedad, se adueña de los ojos de su abuela. Presenta la situación como si fuera algo tangible. En el término mudé, el sinónimo cambié también corresponde a la idea original, pues señala que se fue a vivir a otro poblado. En esta palabra podemos decir que transformar también es un sinónimo, pero no corresponde a la idea original, pues refiere a modificar un objeto ante las características originales. Para concluir, la palabra tímido tiene como sinónimo cohibido y corresponde al sentido original de la oración, pues refiere al estado de ánimo o sensación. Muy interesante, profesora. Ahora comprendo cuán importante es conocer el significado de las palabras y cómo debemos emplearlas al momento de redactar. Así es. De ahí la necesidad de ampliar nuestro vocabulario. Como pueden notar, en cada fragmento que hemos revisado, los conceptos son sencillos y algunos pueden ser modificados sin perder la idea principal y otros deben conservarse dependiendo de lo que deseamos comunicar. Para continuar, ¿qué te parece si revisamos algunas frases e identificamos qué sinónimos y antónimos corresponden para cada una de ellas? De este modo, nos preparamos para escribir nuestra autobiografía. Veamos el fragmento de la siguiente autobiografía del escritor mexicano José Emilio Pacheco. Pasé la mitad de mi infancia con mis abuelos en Veracruz. Ellos me enseñaron a leer. Obsequio a mi aplicación fue un resumen infantil de Quo Vadis, el primer libro que leí. Como la mayor parte de los niños prehistóricos que apenas conocieron la televisión y los cómics, recorrí la obra completa de Emilio Salgari. En cambio, Verne y Dumas no me entusiasmaron. Hice muy pronto novelitas de piratas, precursoramente acompañadas de dibujos, habilidad que enseguida perdí. Alumno distinguido en la primaria, mis intereses culturales entraron después en prolongado receso, porque tuve una adolescencia de lo más normal, en la medida de lo que puede ser normal la adolescencia, contra lo que uno tiende a imaginarse a escribir sobre la propia niñez y pubertad. Pues hay siempre el peligro de inventarse un personaje terrible que ve jugar a los demás, atormentado por su inteligencia precoz. Ese niño que nunca fuimos descubre una noche de viento y lluvia un secreto que es el origen de su vocación literaria. Claro, siempre existe un momento de la infancia en el que al abrir una puerta dejamos entrar el futuro, como ha escrito Graham Greene. Para mí ese momento se sitúa muy lejos, en el descubrimiento de que existía una biblioteca dentro de mi casa, o mucho más tarde, a los 15 años, cuando tuve la fortuna, como a varios escritores mexicanos, de encontrar un maestro excepcional, Enrique Moreno de Tagle. Nos hizo descubrir a nuestros autores, leerlos, comentarlos. Presenté 2 trabajos en el año sobre Ensayo de un crimen y El águila y la serpiente. Mi condiscípulo, Rubén Broido, estudiaba teatro. Me animó a adaptar un episodio de Martín Luis Guzmán que representó durante alguna festividad o concurso de declamación. Ya que no entendía a nadie ni lograba hacerme entender, compré varias libretas e hice un novelón. Ella, que en el nombre lleva la fama incontenible, durante todo el 56 escribí cuentos y obras de teatro. A partir del párrafo que hemos leído, te reto a resolver la siguiente actividad. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, me gustan los retos. El reto consiste en cambiar las palabras señaladas por sinónimos y antónimos y en un segundo momento señales 2 palabras polisémicas. ¿Están listos? Más que listo. ¡Empecemos! Pasé la mitad de mi infancia. Sinónimo de infancia. Niñez.
Como la mayor parte de los niños prehistóricos que apenas conocieron la televisión y los cómics, antónimo de prehistórico, ¿Puede ser actuales o modernos? siguiente enunciado. Pues hay siempre el peligro de inventarse un personaje terrible que ve jugar a los demás, atormentado por su inteligencia precoz. Antónimo de atormentado y sinónimo de precoz. Me empiezo a angustiar, profesora. Estas están más complicadas. A ver, empiezo por precoz. Su sinónimo sería... precoz... adelantado. Y como se refiere a la inteligencia, debe quedar por su inteligencia adelantada. Y el antónimo de atormentado... atormentado... ¡Ya sé! Tranquilo. Entonces el sentido cambia por usar un antónimo. Así es. ¿Te das cuenta de lo importante de usar las palabras adecuadas? Para concluir con este reto, a ver, en ese fragmento, ¿identificaste palabras que tienen más de un significado? Yo identifiqué teatro, pues las podemos entender como el lugar en donde se hace una representación, también como representación de algo, o para referirse a que alguien está fingiendo. Gracias por tu disposición y resolver este reto. Enrique, estuviste muy bien. ¡Felicidades! Para concluir esta sesión, revisaremos el fragmento de la autobiografía sobre José Saramago y cómo la alumna Abigail modificó algunas palabras sobre el fragmento. Claro, vamos a verlo. Fragmento. En el año 2007 se tomó la decisión de crear en Lisboa una fundación con mi nombre, que asume entre sus principales objetivos la defensa y la divulgación de la literatura contemporánea y la defensa y la exigencia del cumplimiento de la Carta de los Derechos Humanos, además de la atención que debemos como ciudadanos responsables al cuidado del medio ambiente. En julio de 2008 se firmó con el Ayuntamiento de Lisboa un protocolo de cesión de la Casa de Dos Bicos para sede de la Fundación José Saramago, desde donde ésta continuará profundizando y consolidando los objetivos propuestos en su Declaración de Principios, abriendo puertas a proyectos activos de agitación cultural y empeñándose en colaborar con quienes apuestan por la necesaria y positiva transformación de la sociedad. Ahora leamos las modificaciones que realizó la alumna. En el año 2007 se tomó el fallo de crear en Lisboa una institución con mi nombre, que asume entre sus principales objetivos la defensa y la divulgación de la literatura moderna y la defensa y la exigencia del desempeño de la Carta de los Derechos Humanos, además de la atención que debemos como ciudadanos responsables al cuidado del medio ambiente. En julio de 2008 se firmó con el Ayuntamiento de Lisboa un protocolo de compra-venta de la Casa Dos Bicos para sede de la Fundación José Saramago, desde donde ésta continuará profundizando y consolidando los objetivos propuestos en su Declaración de Principios, rompiendo puertas a proyectos activos de agitación cultural y obligando en colaborar con quienes apuestan por la necesaria y positiva transformación de la humanidad. ¿Qué modificaciones realizó la alumna? Cambió las siguientes palabras por sinónimos. ¿Las modificaciones realizadas fueron correctas? Considero que la palabra fallo no corresponde. A pesar de ser sinónimo, debió quedarse con la que el autor escribió, pues cambia el significado. La misma situación es para institución, desempeño, rompiendo, obligando y humanidad. El último concepto considero que no está bien porque se refiere a todos y en el fragmento original se relaciona a la sociedad de esa localidad. Así es. Recuerden que no está mal, pero deben identificar la idea principal de la oración sin modificar la idea principal. ¿Y ustedes en casa qué opinan? Como pudimos darnos cuenta a lo largo de la sesión, emplear sinónimos,
antónimos y expresiones polisémicas resulta un tema interesante y necesario para la redacción de nuestra autobiografía. De este modo, identificaremos cuál es la diferencia al momento de redactar nuestra autobiografía y hacer que nuestro texto sea atractivo para los lectores. Exactamente. Recuerden que en esta sesión abordamos el aprendizaje esperado. Jerarquiza las acciones de la autobiografía en un orden cronológico y coherente. Con él trabajamos el propósito, emplear sinónimos, antónimos y expresiones polisémicas. Como sugerencia para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado. Jerarquiza las acciones de la autobiografía en un orden cronológico y coherente, con la finalidad de ubicar más elementos y podamos emplear sinónimos, antónimos y expresiones polisémicas. De la misma forma, pueden indagar en videotutoriales y blogs de creación gráfica para enriquecer su trabajo. Ha llegado la hora de concentrarnos, identificar los acontecimientos relevantes de nuestras vidas y redactar nuestra autobiografía. Recuerden cuidar su ortografía y consultar los libros o portales de internet que necesiten para enriquecer su trabajo. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido sobre emplear sinónimos, antónimos y expresiones polisémicas. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.